como caso testigo un campo situado a cercanía de las Arrias, la frontera, en donde lo primero que hicimos, a partir de poder cargar en el sistema, en la herramienta, la caracterización y cómo estaba compuesto ese campo, fuimos a un lote en específico, en donde correlacionamos un poco la información que nos tiraba el sistema, de medición que nos estimaba para un tiempo acumulado desde enero hasta mayo del 2021, y lo correlacionamos con cortes físicos en el mismo lote para ver un poco, correlacionar el impacto que tenía lo que nos decía el satélite con lo que nos decían los cortes físicos a campo. Acá vemos que prácticamente tuvo una alta correlación lo que nos dice la herramienta versus lo que nosotros pudimos estimar sacando materia seca. A partir de eso, una vez ajustada la herramienta, nos pareció importante, en primer lugar, analizar 20 años para atrás el impacto que tuvo la producción del campo. El campo básicamente son casi 500 hectáreas ganaderas a base de Gatton Panic, y pudimos ver la producción histórica de todos los lotes promedio, ¿sí? Que vemos acá en las barras azules, la producción en kilos de materia seca por hectárea por año, y cómo se correlacionaba con las precipitaciones de los últimos 20 años. Acá básicamente lo que queríamos mostrar que es casi lineal el impacto que termina teniendo la productividad de las pasturas relacionada con las lluvias para el mismo ciclo, ¿sí? Entonces vemos el impacto que tuvo la producción en los primeros años de Gatton Panic, y cómo copia años más húmedos, ¿sí? Y años más secos, en donde realmente se produce mucho menos. A partir de esa correlación entre producción y el impacto que tiene correlacionado con las precipitaciones, nos pareció interesante saber cómo se comporta, o conocer cómo se comporta la eficiencia de uso de agua. Entonces acá podemos ver graficado el promedio de los 12 lotes que tomamos, de las 500 hectáreas, cómo fue su tasa de crecimiento, ¿sí? En kilogramos de materia seca por milímetro de lluvia. Esto nos permitió saber también cómo se comporta esa tasa de crecimiento promedio y cómo va impactando entre años. Sin embargo, nos pareció interesante no solamente analizarlo entre años, si bien entre años vemos como fortaleza que nos permite planificar o tener una idea sabiendo cómo se puede comportar el campo en años más húmedos, en años más secos o en año promedio, pero también nos pareció súper interesante conocer la variabilidad de la eficiencia de uso de agua entre lotes. Entonces acá podemos ver que para la campaña 2001-2002 tenemos una precipitación digamos, puntual en todo el establecimiento, y vemos cómo tenemos un diferencial en la tasa de crecimiento de la pastura, teniendo en cuenta los 12 lotes que hemos analizado. Acá cada color que vemos en el gráfico es un lote diferente de lo que fuimos analizando, y podemos ver que básicamente, si bien entre años copia la tasa de crecimiento, pero lo que también vemos que hay una gran variabilidad entre lotes. Esa diferencia que la empezamos a conocer de cómo crecen las pasturas entre lotes, ese dato lo vemos de gran utilidad a la hora, sobre todo, de planificar el sistema de pastoreo, a la hora de planificar qué lote podemos dejar para diferir y qué lote podemos aprovechar por su alta tasa de crecimiento en época de pleno estadio de la pastura. Una vez que nosotros pudimos desde la planificación proyectar 20 años para atrás lo que nos dio de información esta herramienta, yo digo, la importancia es que si bien nosotros accedimos a la herramienta este año, tuvimos, y no es menor, la información de lo que pasó 20 años para atrás. Entonces, eso nos permitió conocer a partir de la calibración y tener idea del antecedente que tiene cada lote. Otra de las cosas que hicimos para poder ajustar esto es analizar el impacto que tuvo a campo. Medimos para una trompa puntual del lote 11D, medimos
lo que pasó, qué respuesta animal tuvo los lotes. Entonces tomamos como testigo en la campaña 19-20 que se realizó una recría de 343 cabezas con una duración media de 107 días, en donde se produjo 14.500 kilos de carne en total. Con una ganancia de 400 gramos, ¿sí? Y en un lote de 58 hectáreas. Pudimos determinar que esa producción de carne para ese lote fue de 250 kilos de carne por hectárea, con una carga en ese promedio en los 107 días de 6 cabezas por hectárea. A partir de estos datos que fueron reales y de respuesta animal de este lote, lo correlacionamos con la producción de Gatton para el mismo momento y nos dio que por hectárea esos lotes produjeron casi 6.000 kilos y hicimos una conversión de cuántos kilos de pasto necesitamos para hacer un kilo de carne. Y nos dio una relación o una eficiencia de conversión de pasto en carne de 24. O sea, que bajo este comportamiento o este sistema de recría, con cada 24 kilos producidos en el sistema, en el lote, en la hectárea, se produjo un kilo de carne. A partir de ajustar la productividad que tienen los lotes, decidimos modelizar para todos los lotes para la misma campaña 2020. Entonces lo que hicimos con los 12 lotes que teníamos, como ahora conocíamos la producción de materia seca por lote, ¿sí? Como vemos acá, por ejemplo, el lote 11A produjo 10.000 kilos, y para poner un ejemplo de contrapunto, el lote 11D produjo 6.400 kilos. Entonces, ya conociendo la productividad por lote, nos permitió sacar la carga ideal de cada lote, pensando en un sistema de recría de un ternero que entra con 180 kilos, que simula una recría anual y sale con 350 kilos, con medio kilo por día de ganancia de peso. Nos podemos ver cómo impacta la carga por lote y sobre todo cuál es esa producción de carne por lote, ¿sí? Entonces vemos que, por ejemplo, el lote 11A produjo casi 314 kilos de carne por hectárea, y en contraposición podemos ver lotes que produjeron, como el lote 12B2, 189 kilos de carne por hectárea. Entonces, empezar a conocer la producción de carne por lote nos asemeja o nos enfoca en apuntar a una ganadería mucho más eficiente y sobre todo poder trabajar por ambientes, ya sabiendo que hay lotes que responden y hay lotes que por una u otra razón tienen un área de mejora. Después, lo que nos pareció interesante es ver el costo del kilo producido. Tenemos lotes en donde hacer un kilo de carne nos sale 43 pesos, y lote donde hacer un kilo de carne nos sale 70 pesos. Entonces, en el medio tenemos una gran variabilidad, tenemos lote donde nos sale hacer un kilo de carne 52 pesos, y esa variabilidad responde básicamente a la diferencia de producción de forraje de cada lote. Y para ir cerrando este cuadro, sacamos el margen bruto en dólares y la rentabilidad. Podemos ver que hay lotes que tienen $300 por hectárea de margen bruto, y tenemos lotes que tienen $130 de margen bruto por hectárea. Correlacionado a lo que decíamos antes, acá podemos ver un poco más claro en gráficos, básicamente lo que nos define el impacto que tiene cada lote, su productividad. Acá vemos en el gráfico superior a la izquierda las diferentes producciones de materia seca, y cómo a partir del piso de producciones ya me puedo fijar en el cuadro superior de la derecha qué carga puede mantener cada lote y la producción de carne por hectárea de cada lote. Vemos lo que decíamos recién, el costo del kilogramo producido en forma resumida, que lo podemos ver mucho más claro en este gráfico. Y lo que nos parece realmente importante es decir, así como nosotros miramos los sistemas agrícolas y conocemos el margen bruto
o la respuesta que tiene cada lote en quintales de soja o quintales de maíz, nosotros empezar también a determinar cuánto nos sale hacer un kilo de carne por lote, eh, y cuál es la rentabilidad de cada lote. Conociendo la rentabilidad de cada lote, también me permite o me abre la puerta para tener en cuenta diferentes tipos de estrategias, ya sea la hora de invertir, a la hora de hacer un manejo diferencial y también a la hora de buscar el porqué de esa respuesta de cada zona del campo. Y ya para ir cerrando, la verdad que la herramienta nos empieza a mostrar un sinnúmero de cosas que nos genera cada vez profundizar más en diferentes aspectos, pero nos pareció importante mostrar esto, que es la producción de carne y su variabilidad tanto entre años como entre lotes. Acá en el gráfico de la izquierda podemos ver que históricamente, en los últimos 20 años, para la frontera, existió años en donde el campo produjo en promedio, en los 12 lotes, 400 kilos de carne por hectárea por año. Tenemos años que están muy cerca del promedio, que el promedio son 250 kilos de carne por hectárea, y tenemos años de 130 kilos por hectárea. Entonces, si yo sé a partir de que tengo años en donde tengo este pico, años que se comportan de forma promedio o años que se comportan, digamos, respuesta mucho más baja por años más secos, nos permite, antes de afrontar cada campaña, poder conocer dónde podemos estar parados, dónde podemos planificar, teniendo en cuenta si el año va a ser más húmedo o más seco, y cómo administrar esta variabilidad entre años, ¿sí? Y por último, esto cuando lo profundizamos y decimos, che, si bien conocemos esta variación interanual que copia mucho la variación de la precipitación, ¿qué pasa en cada lote? Y bueno, cuando nosotros vemos la producción de carne por lote, vemos que la producción promedio de carne son 250 kilos de carne por hectárea, pero tenemos lotes como el 11C, el 11A y el 12B1, que son estos tres primeros, que están por arriba del promedio. Tenemos estos del medio, que están muy cerca del promedio, y tenemos dos lotes que están muy por debajo del promedio. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver, tenemos básicamente un diferencial que va de alrededor de 300 kilos de carne por hectárea y alrededor de 240 kilos de carne por hectárea. Entonces, saber que existe esa variabilidad y empezar a buscar los porqués nos permite, de cierta forma, empezar a conocer con más detenimiento la respuesta de cada lote y empezar a buscar respuestas del por qué tenemos lotes que producen menos de la media. Entonces, a partir de eso, buscar razones si es por ahí manejo, si impacta la distribución de las aguadas, si tiene que ver con la importancia del pisoteo del lote, problemas de infiltración, sistema de manejo, etc. Y para cerrar, algunas reflexiones. Nos parece fundamental poder destacar que desde lo macro la variabilidad forrajera copia la dinámica de precipitaciones. El Gatton Panic es una pastura que realmente copia esa variabilidad interanual. A partir de conocer la variabilidad entre años y potrero de la producción forrajera, también nos permite planificar mejor los sistemas ganaderos, esto que decíamos antes de decir si podemos pensar que va a ser un año más húmedo, promedio o más seco. Nos permite analizar la producción de carne en el tiempo y conocer la diferencia que existe entre potreros y entre años. Nosotros encontramos ahí variabilidades de margen bruto de alrededor de $130, que eso nos puede impactar a la hora de planificar una posible inversión y cómo nos devuelve ese lote en producción de carne. Y algo que nos parece importantísimo es tener acceso a la información histórica que permite conocer realmente el potencial de los sistemas productivos.
y sobre todo que nos generen nuevas preguntas que abran nuevas líneas de trabajo. Nosotros en 15 días tuvimos la oportunidad de ajustar este sistema para el campo La Frontera, intercambiar con el Valen, con todo el equipo técnico, cuál fue el historial de cada lote y ya rápidamente empezar a buscar los por qué y atender nuevas líneas de trabajo. Entonces, a partir, digamos, muchas veces decimos que no se mejora lo que no se conoce y no se conoce lo que no se mide. Entonces creemos que esa es la línea que debe tomar la ganadería con sentido a la hora de pensar en sistemas realmente eficientes y sobre todo competitivos a la hora de analizarlo como un negocio. Y para cerrar, queríamos, como dijo al inicio Mercedes, agradecer, bueno, esto fue un poco el equipo que tuvimos interactuando, si bien en breve tuvimos la posibilidad de contar un poco lo que estuvimos haciendo, no obstante, vamos a dejar el contacto para seguir profundizando si quedan algunas dudas, pero la idea, o por lo menos el objetivo como mesa, es realmente consolidar esta herramienta en el norte de Córdoba y poder utilizarla para lógicamente ser mucho más eficiente en los sistemas productivos. Así que bueno, Mercedes, de mi parte, por lo menos agradecerles. Bueno, muchas gracias, Mer, Osvaldo. Para cerrar un poquito este primer bloque, la idea era también, o sea, hablar con Valen como productor, eh, a ver, o sea, cuál es el valor que le encuentra en la herramienta y bueno, cómo lo ve para adelante. Valen, Sí, yo la pregunta que te quiero hacer es, o sea, esto lo arrancaste hace relativamente poco, bueno, lo estuviste ajustando ahora estas últimas 2 semanas. Digo, para adelante, ¿qué vas a hacer diferente de lo que venías haciendo? sí. Bueno, Fran, antes que nada, creo que estamos en un negocio que nos exige ser un poquito más eficiente cada día, no solo desde la producción, sino desde la medición, la toma de datos, la gestión de la información. Y creo que los que formamos parte de La Frontera lo tenemos muy en claro y vamos en esa línea. Y esta herramienta nos ayuda a ir en ese camino, ¿no? Al tener un poco más de previsibilidad de qué es lo que producen nuestros campos, nuestros lotes, porque la información la estamos llevando al detalle por ahí ya de lote, y creo que por ahí va el camino de tener más precisión, obviamente de que hay variables que uno maneja o que no maneja, pero creo que con estas herramientas, complementando con el trabajo de los ingenieros y los empresarios de los campos, agregando gestión en la información y en los datos, creo que se pueden tomar decisiones más precisas y poder lograr duplicar o quien dice triplicar con buen manejo la producción de nuestros campos. Ahí Mauri se reía por la pregunta de Jorgito. Sí, siempre en la zona donde tenemos agricultura y con relativamente buenos rindes, es un desafío tratar de lograr que la ganadería se ponga a la par, ¿no? Así que creo que la utilización de estas herramientas hacen de que busquemos maximizar nuestros recursos. Gracias, Valen. Bueno, ahí surgen algunas preguntas. Ahí preguntan si es posible, para los dos, Mer y Osvaldo, ¿es posible hacer predicciones de producción forrajera a partir de las precipitaciones del año anterior? ¿Hay algún modelo? Hasta el momento no hay modelo desarrollado específicamente con la información de seguimiento de precipitaciones de Córdoba. En este caso, si uno pensara en desarrollar un modelo con los datos actuales, sería específicamente para la frontera, ¿no? Pero uno, si pudiera recopilar bases de datos de precipitaciones de distintas zonas de Córdoba Norte, más tener mayor relevamiento de superficie forrajera, como para tener un N
más alto y mayor variabilidad, si todos responden como con la frontera, que copia bastante la precipitación, seguramente se puede generar al menos un modelo de predicción anual, ¿no? Quizás no mensual, pero sí en relación a la producción anual, yo esperaría pensar de que sí. Bueno, gracias. Ahí preguntan también, o sea, en línea, por ahí como para aclarar, ¿con qué programa se saca el dato de índice verde, o sea, sería de producción? Que un poco contar Sí, voy lo que yo de estamos vuelta, haciendo. Osvaldo. Dale. Actualmente estamos utilizando información de índice verde del sensor MODIS, que bueno, disculpe que no lo conté, pero medio que me desconcentré. El sensor MODIS mide, que pasé el mapita rápido de la frontera, pero mide los datos de índice verde en píxeles o superficies mínimas de análisis que tiene el satélite de 5,3 hectáreas, que eran esos cuadraditos celestes que se veían en el mapa, que pasé muy rápido, perdón. Entonces esos son los puntos que releva, y a partir de ese dato de índice verde, nosotros utilizamos un software que fue desarrollado por Facultad de Agronomía, de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, y utilizamos ese software para estimar la tasa de crecimiento, que tiene distintos inputs. Tiene el de radiación incidente, se utiliza, es fundamental hasta el momento el input de decir qué recurso forrajero hay en cada momento, porque eso nosotros se lo tenemos que decir al sistema, y posteriormente sale el dato, que la información se genera cada 16 días, pero se logra un promedio mensual. Entonces se tiene por potrero, siempre y cuando entren estos píxeles de 5 hectáreas, se tiene un dato por potrero, por mes, y desde 2000 a la fecha, siempre y cuando se tengan los datos de las rotaciones. Y esa información se actualiza mensualmente, pero es a mes vencido. Digamos, lamentablemente no es en tiempo real, pero bueno, para nosotros el jugo más importante de esta información está en lo que veíamos con el equipo cuando empezamos a mirar los datos, en asociar esa historia de producción con la información de esa historia de producción forrajera con la información de campo que uno tenga, ¿no? De la experiencia, de la producción ganadera, del manejo realizado en cada potrero, etcétera. Bueno, bárbaro. Muchas gracias, Osvaldo, Mer. Les comento, o sea, hay más preguntas. O sea, digo, no vamos a poder tampoco responder todas las preguntas. La idea de esto también es que sea, de estas charlas y estas jornadas, que sean disparadores de inquietudes, y también invitamos a que todos se puedan después sumar a las próximas reuniones de la mesa o canalizar las consultas que tengan o los temas que les interese trabajar a través de la mesa. Así que bueno, entonces damos por concluido este primer espacio del seguimiento forrajero. Nuevamente muchas gracias. Y ahora vamos a pasar a hacer la recorrida virtual, donde vamos a ver algunos otros casos de productores, de lo que están haciendo los productores, los miembros de Córdoba Norte. Ya vimos, el foco lo pusimos un poco con el gato en este caso. Vamos a ver otras realidades productivas de nuestra región, que abarca, o sea, desde Villa María al norte, a casi límite con Santiago, y desde el límite con La Rioja hasta casi límite con Santa Fe. Así que ya les comparto entonces los videos y vamos con la recorrida virtual. Este video tiene como objetivo mostrar la siembra que hemos hecho de Melilotus en nuestro campo. Primero digo cuál es el objetivo final. Es el de lograr salir de la monofítica y tener otras especies más dentro de nuestro campo. Por supuesto que en mi caso el coloratum en su mayoría, con algo de gatón y algo de grama, son pasturas que dan un resultado espectacular. Pero siempre pensamos que hay que tratar de tener otros ingredientes dentro de la dieta. Y uno de ellos es el Melilotus, que se adapta a suelo con alguna salinidad, como en el caso de mi campo, que tiene cierta salinidad en el suelo.
Entonces aquí hemos implantado 10 kilos por hectárea de Melilotus y lo hemos hecho probando, porque esto es prueba y error continuamente, aún asumiendo el costo que significa. Este lote lo dividí en dos. Ahí demuestro la parte que tiene una mano de rastra, donde hemos tirado Melilotus, y el otro lado es el lote original ante el Melilotus, que es un coloratum. Hola, soy Tomás Martínez, formo parte de una pyme agropecuaria familiar que se llama Las Montarazas, y en este caso le vamos a mostrar un poco lo que hacemos en el campo de Villa Concepción del Tío, que se llama Santa Juana. Estamos al noreste de la provincia de Córdoba, 10 kilómetros al este del pueblo. En este campo hacemos integración de agricultura con ganadería. Hola, mi nombre es Ricardo Martínez y yo le voy a contar el planteo forrajero del campo Santa Juana. Bueno, en este campo tenemos como base forrajera el pasto natural, tanto en la parte del monte como en unas chacras sin nada de monte. Tenemos praderas de alfalfa puras y consociadas, y tenemos verdeos de invierno. Dividimos la parte de pasto natural con monte y sin monte, porque el monte tiene un comportamiento notablemente mejor. Son renovables de 25 años, en el que, bueno, la salud del suelo se nota y el aporte de forraje ahí realmente es diferente comparado con la parte que está chacreada, que es un suelo que está muy pobre ya, muy golpeado por las labranzas y solamente da pasto en verano. Después las alfalfas las tenemos tanto puras como consociadas. Venimos consociando cada vez más con Sudan, que cosechamos del propio campo, de los caminos, y donde tenemos los mejores desempeños. La verdad que trabajan muy bien juntas. Y en los verdeos de invierno sembramos verdeos polifíticos. Usamos leguminosas Melilotus vivicia, gramíneas como la avena estrigosa y avena común, y incorporamos colza este año como para darle más diversidad y más diversidad de raíces, ¿no? Y de especies. A los verdeos los utilizamos, los sembramos temprano, allá por marzo, con altina, y la idea ya este año es lograr que lleguen a semillar y se perpetúe la mezcla de semillas, y no tengamos que volver a sembrar el año que viene. Se los usa como puentes verdes y recursos forrajeros, y bueno, hemos tenido mediciones impresionantes, casi 10.000 kilos de materia seca, y en un año como el pasado, menos de 500 kilos. Trabajamos en función a una visión de mediano plazo, que parte del proceso es la transición hacia la agroecología. Como medidas de eficiencia, utilizamos el aumento de peso individual. Tenemos identificados los animales por caravana y tenemos una balanza individual, y lo trabajamos todos los meses, casi pesamos y nos ayuda a tomar decisiones. También medimos la productividad del pasto por hectárea, muchas veces para decidir cómo dar la vuelta, en especial en los momentos que hay más restricción. Y otras medidas importantísimas que tomamos es la reducción de utilización de insumos, de agroquímicos. Estamos en este camino hace un tiempo de ver cómo mitigar el impacto de la agricultura, para tratar de llevarlo a lo menos posible o a cero, y ya estamos logrando hacer cultivos con una sola aplicación y eso nos tiene muy contentos. Bueno, la evolución del sistema ha ido de la mano de aumentar la carga, llevar agua a todas las parcelas. Si el campo prácticamente tiene un caño de 2 pulgadas acompañando todos los potreros, y de ahí se van tomando agua para beberos móviles. Eso nos da mucha eficiencia de cosecha en pasto. Aumentamos la densidad de siembra de los cultivos de cobertura. Producimos nuestra propia semilla. Eso nos permite tener un gasto mucho menor.
y poner muy buena densidad, como hicimos este año. Y bueno, hemos ido ajustando el manejo para no restringir y para hacer la oferta de forraje ajustado bien a cada tropa, ¿no? Para seguir adelante, lo que nos hace falta es ajustar las medidas de manejo, mejorar las medidas de manejo para ser más eficientes, ¿no? En aumento de peso, en sostener las cargas, en tener mejor esos ajustes. Mitigar el impacto de los timpanismos, reducirlos, llevarlos a cero. Eso no estuvo mal este año. Y algunas intoxicaciones en los montes son otros los temas a tratar. El tema en el grupo se trabaja, se comenta. No es que sea un grupo que le dedique mucho tiempo a estos sistemas, pero sí en nuestra reunión lo vamos a abordar. Y para llevarlo a la zona, nosotros creemos que lo primero tiene que haber una decisión de parte de los miembros de la zona en querer pensar cómo integrar esa ganadería a los campos agrícolas. Hola, buen día, ¿cómo están? Soy Marcos de Arteaga, del CREA Leopoldo Lugones. Estamos en el campo de nuestra empresa, en el Bañado del Soto. Para los que no conocen, a unos 160 kilómetros de Córdoba. Este es un campo de cría y también tenemos la ventaja de tener unas 100 hectáreas de chacras bajo riego que se riegan con un canon del río Soto. Eso nos permite hacer una recría de parte de los machos y de toda la hembra que producimos en el campo, toda la ternera hembra. Particularmente ahora estamos viendo un verdeo, es una avena blanca consociada con un Melilotus. Es un cultivo que se da muy bien en esta época de otoño e invierno en el campo nuestro, porque peleamos mucho menos con las malezas en esta época. Todo esto está hecho bajo riego. Se siembra con una rastra de doble acción, muy simple, y la semilla de Melilotus se siembra al voleo. La verdad que es una práctica que venimos haciendo hace unos 10 años y viene dando muy buen resultado. Después, con el riego, regamos y vienen rebrotes, así que prácticamente hasta octubre estamos comiendo estos verdeos, y después tenemos varios meses de Melilotus para seguir repasando con otras categorías, con la vaquillona que va a inseminación, habitualmente en diciembre, enero. De paso, contarles también que no nos va tan bien con los cultivos de verano, a pesar de tener riego. Es una lucha mucho más fuerte contra la maleza, y la verdad que no somos expertos en el tema agricultura, con lo cual estamos tratando de implantar directamente pasturas perennes en algunas chacras tipo Buffel, y ahí sí tenemos grandes rindes de forraje y muchas cantidades de raciones. Bueno, un poco contarles eso, y particularmente ahora estamos en una chacra implantando una alfalfa. Vamos a hacer una alfalfa grupo 9, también la vamos a regar, por las dudas que no nos da el agua de riego. También tenemos una perforación que se usa en casos excepcionales, porque tiene otro costo obviamente el sistema de bombeo de agua. Como verán, se riega por canteros. Esto es muy artesanal. Directamente se larga el agua por la punta del cantero y llega hasta la punta del lote. Esta es otra chacra, lindera del anterior, sembrada unos 15 días antes más o menos. Ya pueden ver el tamaño que tiene la avena. Estamos justo por empezar a entrar con los terneros acá. Hay algunas malezas, pero bueno, es algo natural. En este caso no lo hemos combatido. Pueden ver ahí el tamaño que tiene ya el Melilotus y el tamaño que tiene la avena. Así que ya en estos días estamos entrando a pastorear con terneros de destete acá.
Buenas, acá estamos en La Madrugada, yo soy Mario Aguilar. Este campo, bueno, es parte de, lo explotamos con una empresa familiar que se llama Las Chilcas. Estamos en el sur de Balnearia, más o menos a unos 18 kilómetros de Balnearia hacia el sur. En este campo hacemos recría, principalmente, ese es el negocio, metemos los kilos baratos a pasto para después terminar en nuestro feedlot que está al norte de Córdoba, ahí en Las Chilcas. Básicamente en este campo tenemos 3 pasturas o 3 forrajes principales: alfalfa, hacemos silo de maíz, silo picado fino de maíz, que hacemos una rotación con la alfalfa, 3 años alfalfa, después metemos una moa, perdón, después metemos un silo, después metemos un verdeo, después de vuelta moa y después alfalfa de vuelta. Son 4 años de rotación. Los otros 2 digamos, forrajes muy importantes en este sistema es el Melilotus, y tenemos unos bajos donde el campo es, digamos, tiene otro suelo más difícil, con un poco más de sal y más complicado, donde hacemos grama. Entonces en la parte más baja del campo tenemos ya implantadas gramas y estamos trabajando y comiendo un poco, la idea es comer esas gramas en verde en principio, y eventualmente, cuando no se pueda en verde, se comerá diferido con algún suplemento proteico. El sistema, digamos, el silo de autoconsumo es clave, el alfalfa es clave también para la etapa inicial de los animales, y todo lo que es la parte final de esta etapa de recría en este campo se hace a silo picado fino de maíz, suplementando o corrigiendo la proteína con avena, con algún verdeo, con alfalfa, o con algún suplemento proteico o expeller o sal, que serían las otras formas de corregirlo. Y una vez que terminan digamos, que tienen el quilaje deseado, ya vienen ganando mínimo a silo. Nosotros estamos presupuestando entre 600 y 800 gramos de ganancia, corrigiendo la proteína, y entonces ya con esas ganancias ya son animales que vienen muy encaminados para irse al feedlot y terminarse allá. Nosotros buscamos que en este campo tengamos sacamos animales más o menos 270, 280 kilos los machos, los novillos, y vaquillonas que no superen los 250 kilos, y ya se van a terminar el feedlot. También hay algunas tropas que se recrían con un poco más de peso, se recrían a pasto y ya los llevamos un poco más lento, unas ganancias de 400, 300, pero esos animales no comen silo, probablemente pasan todo el invierno a un pasto diferido y van a una cierta velocidad, pero ya pensando más en la exportación. En este lote, esta es una alfalfa que sembramos el 18 de marzo. Sembramos una alfalfa australiana, una alfalfa Supersonic, que es la marca, es un grupo 9. La verdad que nos ha dado, hemos visto que se ha desarrollado muy bien la planta. Creemos que también se han dado las condiciones, porque esta alfalfa se sembró luego de una lluviacita de unos 20 milímetros o un poquito más, 40 no recuerdo, y después llovieron 120 en marzo, así que la verdad que las condiciones están bárbaras para que se termine de implantar y desarrollar bien. Este es un lote donde tiene esta rotación que hablábamos, que tiene que ver con 3 años de alfalfa, después le hacemos un picado, un verdeo, y después de vuelta moa y alfalfa. Dentro de nuestro plan y presupuesto forrajero, una de los forrajes también que usamos, muy importante, además de la alfalfa, además del silo de maíz que tenemos al fondo, es, acá se da muy bien, además de la grama que también hablamos hace un rato, se da muy bien el Melilotus. Nosotros tenemos 2 épocas del año que se puede aprovechar muy bien el Melilotus, y sobre todo la parte del campo un poquito más complicada en cuanto a sal, etcétera, esos lotes reciben, digamos, producen muy buena cantidad de kilos de materia seca de Melilotus, y esos son los lotes que nosotros usamos para pastoreo de animales un poco más grandes, pensando también en la recría de más kilos y la exportación, que es parte importante de nuestro negocio hoy en día. Buen día, yo soy Daniel Falco, encargado acá en el campo La Madrugada.
En alfalfa se están pastoreando debido a la cantidad de animales por franjas que no duran más de 3, 4 días y se cambian hacia otra franja. En avena más o menos lo mismo. A las dos pasturas también se la utiliza para el silo autoconsumo. Se pastorea horario también por franjas y durante todo el resto del día lo pasan en el silo autoconsumo. Estás muteado, Fran. Ahí está. Bueno, esa fue la recorrida virtual, que ya que estamos en este espacio y no estamos en el campo, por lo menos una salidita al campo y ver qué estamos haciendo en el norte de Córdoba. Ahora, entonces, con lo que vamos a seguir es con Diego Figueroa. Ahí lo vamos a presentar a Diego. Un segundo. Diego es médico veterinario, fue asesor CREA, es coordinador de la zona Chaco Santiagueño, y además ahora está con su empresa que se llama Ganar, trabajando en lo que es ambientación ganadera de precisión. Recién estaba hablando con Diego que estaba teniendo un inconveniente de luz, pero bueno, ya lo estaba solucionando. No sé si ya estás, Diego. Siempre estuve, nada más que aviso por las dudas. Perfecto. Vamos a tratar de hacerlo. Bueno, está. Entonces, Diego, te cedo la pantalla a vos. Yo cualquier cosa estoy de soporte con la presentación por cualquier inconveniente. Hay un boicot permanente, ¿viste? A Mer le boicoteaban y a mí me cortaron la luz hace un ratito. Pero bueno, creo que va a andar bien. Yo por ahí voy a apagar la cámara para que se vea mejor la presentación o por ahí para el uso de los datos. Bueno. EPEC te está boicoteando a vos, Diego. Exacto. Bueno, voy a... pará. Ahí estás como Fran, me tenés que poner tu anfitrión para poder compartir. Ya estás. Ahí puedes compartir. Sí. Okay. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, ahora les voy a contar una experiencia bastante complementaria. Hace varios años con Mer ya veníamos trabajando el tema venían ellos trabajando el tema y nosotros escuchando atentamente el tema de índice verde y la productividad de pasturas. Y el año pasado logramos redondear un poco un proyecto para los campos del norte con árboles, silvopastoriles y renovales, que es un tema que, bueno, yo el tema, digamos, de la mugre de los campos me tiene preocupado hace como unos 13 años. Y bueno, laburamos un poquito el tema de hacer una vuelta de rosca en la identificación de ese punto para el tema pastura, para los campos que no tienen chacras, digamos, y producción pastoril 100%, sino que empiezan con ambientes más complejos, ¿no? Así que lo que les voy a mostrar un poco me parece súper complementario y en algunas cosas re parecido, pero bueno, con su particularidad. A ver si están viendo yo apago mi cámara y me avisan si se ve bien. Sí, Diego. Sí, se ve bien. Bueno, en las partes, ahí está en pantalla completa, ¿no? Sí, perfecto. En las partes bueno, lo que es organización de los potreros, aguada, en eso bastante similar a todo lo que es tablero forrajero, digamos, es como una estandarización primaria, ¿no es cierto?, que hacemos de los campos. Este campo que le estoy por mostrar es un campo de 16.000 hectáreas, que la verdad que es súper complejo en sus relieves, en
sus características de bosque tiene, bueno, ya les muestro alguna foto, a ver. Si me voy al Earth. Es un campo que es bastante extenso y tiene bastante diferencia de ambiente, o sea, desde montes pesados, bastante pesados, hasta agricultura, ¿no? Entonces, bien heterogéneo y un desafío muy grande de cómo cuantificar cuáles son los sectores que realmente producen pasto y cuánto producen pasto en cada uno de los ambientes con distintas pasturas y distintas coberturas, ¿no? Así que a partir de ahí, bueno, empezamos un relevamiento bastante parecido a lo que es tablero. Esta sería la tasa mensual de crecimiento teórica, digamos, en función de la lluvia, que es lo que decía Mer. Obviamente uno va viendo la necropsia para atrás, pero te permite ir construyendo modelos en base a que uno vaya teniendo información histórica, es tal cual lo que nos decía. Y bueno, bastante difícil hacerlo mes por mes, pero en el promedio anual, en la película del verano, de la estación de crecimiento, digamos, la verdad que se puede utilizar. Y el problema básicamente que nos encontramos que esto, ¿no? Que la distinción de qué es cada planta que está absorbiendo radiación, esto sería infrarrojo, que es la planta que... Sí. Disculpa que te corte, quedaste con el Google Earth presentando, volvé a la presentación. Ah, menos mal que me cortaste. Bien, Tommy, bien, Tommy. Bien, Tommy. Ahí les mostraba entonces las curvas de las tasas de crecimiento. Ahora sí estoy en el PPT. Sí, ahora sí. Ahí me boicoteé solo, ¿viste? Bueno, básicamente sería en función de la lluvia mes por mes la producción y bueno, este año, no sé, creo que en el norte de Córdoba pasó algo similar. Tuvimos la curva de producción, se nos fue hasta fines de diciembre, que recién empezaron las lluvias, con un atraso, ¿no es cierto?, en las curvas teóricas de crecimiento. Y bueno, y lo que veníamos usando, que eran las fotos, que obviamente también encima que es de un solo momento en el año, las fotos de infrarrojo con la captura de radiación, que no distingue, digamos, para todos estos campos muy complejos, no nos distingue digamos, quién es el que está capturando la radiación, ¿no? Que puede ser desde agricultura hasta un monte. Lo que es NDVI lo mismo, por ahí teníamos también lotes que se afectaban con los pastoreos, con lo cual aparecen con peores NDVI y por ahí no eran lotes malos, o sea, bastante complicado para utilizarlo. También con, digamos, distintas realidades en los campos en función también de sus relieves y sus características, digamos, es como que empezás a sumar la posibilidad de usar toda esta herramienta, que empezás a solapar capas. Nos pasó, por ejemplo, en algunos campos que teníamos bajos salitrosos, que bueno, no en toda la zona, pero en algunos lugares, esta imagen tiene desde los colores más blancos las lomas y los bajos en los colores más oscuros y con todas las curvas de nivel. A ver. Esto lo empezamos a solapar, digamos, en capas, con lo cual empezás a detectar lugares que pueden tener, bueno, en este caso los bajos son buenos, son bajos agrícolas, pero teníamos algunos establecimientos donde nos marcaba la curva de nivel, el nivel de sal y dónde está la pastura y dónde no, o donde te das cuenta que realmente ya no podés implantar abajo de esa curva porque no tolera la sal o nace y después se muere la pastura. Bueno, empezar a hacer, digamos, una ambientación, creo que en ese sentido tiene bastante valor. En algunas zonas nos sirvió mucho para ubicar represas, armamos represas nuevas, áreas de cosecha de agua en campos que tienen problemas de agua subterránea o problemas de agua con sal. Bueno, realmente creo que está bueno como para que forme parte, digamos, del relevamiento del campo. Y posterior a eso, creo que digamos, la clave de lo que logramos armar con el proyecto es una ambientación de ganadería, digamos, o sea, un algoritmo que clasifica el campo y su comportamiento en toda la estación de verano, digamos. Entonces, lo que hacemos con un grado de ajuste muy bueno es separar los ambientes en comportamientos similares, digamos. O sea, estos colores están pintados automáticamente, digamos,
donde diferenciamos, fíjense que detecta los distintos niveles de bosque, o sea, bosques más cerrados, bosques más achados, que fueron quemados en algún momento, versus la agricultura, que la identifica, una pastura de Texas que tiene un control químico en chacra, con respecto a un selectivo que tiene arbustos o un selectivo limpio. O sea, realmente los lotes estos que están con rojo son lotes que están muy llenos de renoval, que uno cuando va al campo los mira y parecen un monte, pero los pinta diferente porque tienen algún grado de producción de pasto tienen, entonces va clasificando en función de suelo, niveles, tipo de pastura y arbustización y producción de pasto, el campo en cada píxel, ¿no? Con lo cual logramos hacer esta es como la base del laburo, ¿no? Todo lo que se ve en verde oscuro son chacras de pastura que están al 100% de productividad. Y bueno, todo lo que es rojo estaría, digamos, son renovables más altos, y lo que es marrón oscuro y marrón claro serían bosques. Y después tenemos situaciones intermedias, ¿no? Algunos lotes que por ahí tienen sectores o como yo les había mostrado la de pendientes, porque también explica, por ahí hay lomas, supongamos, ay, perdón, me voy a alerta ahora, me avisan si chingueo, ¿no? Vos por ahí tenés, a lo mejor tenés un lugar, un sector que es boscoso, pero te das, o sea, vos cuando lo vas correlacionando, podés ver que es, o sea, es una loma o un selectivo, está bien, que ya está muy cerrado, entonces lo vas verificando a ver si hay un problema de arbustización o un problema de relieve y podés solapar las capas, ¿no? Entonces, bueno, hay ambientes que son selectivos, arbustizados, y lo que va haciendo es apilar por similitud, digamos, o sea, lo que va diciendo, bueno, esto no es quizá igual a esto, pero si tengo que usar esta paleta de colores, por similitud esto es muy parecido a este bosque, en esos sectores, ¿no? Bueno, básicamente es eso, una ambientación bien detallada del campo. Me vuelvo a partir de ahí, uno de los productos que nos sale es el tema del mantenimiento. En primera instancia lo hicimos así, o sea, decir, bueno, marcar los lotes que realmente tienen menos producción de pasto y tienen más problemas de arbustización. Se podría hacer un ranking. El problema cuando son campos grandes y tienen muchos lotes no se ve bien en el gráfico, entonces tenemos otra manera de analizar lote en otro nivel, o sea, no lo vemos acá en el resumen del campo. Esto sería como el resumen del campo. Y después una de las preguntas que empezamos a ver, bueno, ¿qué impacto podría tener el campo si las pasturas estuvieran limpias como las mejores de su propio campo? O sea, no en la teórica, sino en función de la lluvia, en función de la productividad, el NDVI todo del último año, para las clases que tiene, si hubiera estado limpio, ¿no? Entonces empezamos a ver la brecha. Esto está expresado en relaciones, pero es como dicen, más como lo que presentaron Osvaldo y Mer, lo ponemos como una cuestión solo de practicidad, digamos, en la presentación, pero no son raciones, de hecho es un lío el tema de meter la ración, porque tenés la eficiencia de cosecha variable que cambia mucho el resultado, pero básicamente lo que uno podría ver con nivel de precisión, digamos, cuánto podrías mejorar si limpiaras el campo, ¿no? O sea, para lo mismo que pasó en el año, pero con el campo limpio. Otra cosa que parece una obviedad, pero quizá lo teníamos, está súper precario en todos los campos, lo digo y siendo parte del problema, ¿no? Como quejándome, lo tenemos, yo laburo hace 20 años y nunca hice relevamientos buenos de esto. El tema de distancia a la aguada, que parece una gilada, pero que es muy difícil en campos grandes, también dimensionar la combinación entre pasto y eficiencia de cosecha por distancia al agua, así que esta para nosotros es clave en el proceso. Bueno, fíjense en este campo grande y con mucha historia ganadera, tiene pedazos de campo que están a 4.500 metros del agua. O sea, es una grosería en este campo, pero en muchos tenemos varios problemas de distribución de agua, mucho más de lo que parece. Y después creo que también tiene que haber una alineación entre lo que uno espera producir y la infraestructura y la inversión que pone, ¿no? Siempre queremos resultados parecidos a la agricultura, pero inversiones parecidas a la ganadería que hacemos, que es una ganadería mala, riesgosa en general, ¿no?
y lo que mostramos por ahí un poco el impacto de lo que sería con la cobertura, o sea, acá dejamos fijo el factor mejora de implantación y solo tomamos la mejora por aguadas para evaluar el tema de posibles inversiones en aguada y dimensionar un poco cuántas raciones se podrían haber producido. Este mapa, que es el más importante y que es digamos, bastante novedoso, este es el mapa de capacidad productiva del campo. Yo cuando lo vi la primera vez le digo, saquémoslo porque confunde, porque este mapa es un cruce de capas donde yo ya empiezo a ver dónde estoy produciendo la carne. Fíjense que ni siquiera a nivel de lote, o sea, la ganadería y el problema de la GPG que nosotros sacamos nuestra producción de carne promedio por hectárea de pastura. Es un error y ya lo mostraron Mercedes y Osvaldo, cómo tenemos que empezar a individualizar la producción por lote. ¿Por qué? Porque si un agricultor ve que este maíz le rindió 100 quintales y este maíz le rindió 80, este híbrido no lo siembra más. O este antecesor de cultivo no lo siembra más. O si este está fertilizado, el año que viene fertiliza los dos. Como los ganaderos tomamos el promedio, no invertimos nada porque pensamos que todo rinde la misma cantidad de kilos. Entonces yo digo, esto rinde promedio 70 kilos. Yo tengo lote de 250 kilos de carne y tengo lote de 15 kilos de carne, o 10, o 5, o 0. Este mapa de capacidad productiva es imposible digamos, no imposible, pero es muy difícil de tenerlo en la cabeza. O sea, por ahí uno pasa por el campo, me ha pasado a hacer recorridas por el fondo, donde ves pastura y no dimensionás que ahí no estás produciendo una goma de carne. O sea, pensás que sí producís porque está ahí la pastura y somos muy visuales, ¿viste? O sea, el cerebro nuestro trabaja más por lo visual que por lo racional. Entonces, poder hacer este mapa donde yo tengo realmente, este es mi mapa de cosecha. Obviamente que le falta el factor animal, la producción individual para cerrar, pero yo ya tengo dónde se está produciendo la carne en el campo. Tengo los lotes que tienen costo de oportunidad cero, porque realmente no producen pasto, y los lotes que tienen alto costo de oportunidad porque producen mucha carne. O sea, de la que se produzca, casi toda se produce acá. Y después tengo también el break de decir, bueno, si yo arrimara agua y mejorara la pastura en todo el campo, ¿cuánto podría mejorar? O sea, lógicamente, cuando vos lo veas al campo y decís entre la distancia de la aguada y la mejora en implantación, podría más que triplicar la producción, que es siempre una duda que tenemos. Digamos, los presupuestos forrajeros, esto también ajustado en raciones por hectárea, que es la manera que venía haciendo los presupuestos durante muchos años. Esto es un presupuesto no de diferido, esto es un presupuesto de producción anual, va sacando las hectáreas, las raciones por hectárea, y estas las raciones totales del lote que tienen que ver con su tamaño. O sea, quizá este lote por hectárea no tiene tanto pasto, pero para el forrajero por su tamaño colabora más, ¿no es cierto? Los que están en rojo acá son los bajos agrícolas, que obviamente aportan 0. Y lo que decían los chicos, ¿no? Empezar a trabajar con las historias de lluvias para ver probabilidades. O sea, decir, este campo como está, con su distancia al agua y con su cobertura, o sea, realmente con su capacidad productiva actual, cómo trabajaría en función a distintas lluvias, porque esto no es teórico por lo que el Gatton pueda dar con cierta cantidad de milímetros, sino si vos lo tenés sucio y encima, mientras más sucio está y más selectivo tiene, los años secos te pasa más factura. Esto es una función dinámica adaptada a cada campo, o sea, no es la función de lluvia teórica en función a la productividad de la pastura, sino a la realidad del campo, ¿no? Y esto va cambiando dinámicamente en función de que se mejoren las aguadas y se mejore la cobertura del campo. Este es un poco el concepto a nivel global. Lo otro que tenemos... Uy, espera que se me lo complicó. Ahí están viendo la página web, o sea, la página de internet, una planilla de lotes. Sí. Bueno, ok. Esto es lo que presentaron. ¿Sí? Ok. Esto es lo que presentaron, digamos, esta es la base nuestra en función de cómo venimos laburando, y fíjense la similitud a empezar a hacer el registro lote por lote, con todos sus recursos, su eficiencia de cosecha y su productividad. O sea, yo acá tengo la productividad lote por lote, que es lo que nos diferencia y hacia donde tenemos que ir para mejorar realmente la producción. O sea, identificar el lote problema, así como se está haciendo en
en los rodeos de decir, bueno, che, dejemos de tener la ganancia diaria media de 1,100 kg, pongamos la caravana electrónica y tenemos novillos que convierten que hacen 1,5 kg por día y novillos a la par que hacen 700 gramos con la misma dieta, lo mandemos a faena para no decirle peguemos un tiro en la cabeza al de 700 gramos. Bueno, esto es lo mismo. Identificar y generar una fuente de datos que me permita rápidamente ver los lotes que tienen problema y que necesito mejorar. Y en función de eso se pueden elegir, empezar a combinar, o sea, factores, por ejemplo, los lotes que tengan mayor eficiencia de agua y que están muy sucios, por ejemplo, lo que yo les decía del ranking de mantenimiento es bastante relativo a... ¿se cortó ahí? Por ejemplo, yo podría identificar rápidamente... ¿Ahí se ve? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, puedo identificar los lotes que tienen más renoval. Los lotes que tienen más renoval, pero que ya tienen buena instalación de agua, por ejemplo. Entonces puedo dirigir la inversión específicamente a los lotes, ¿está bien? Que me van a devolver primero una inversión, por ejemplo, como el control de renoval. Podés buscar los lotes que más están aportando en el presupuesto forrajero, hacer la clasificación de producción de kilo por lote. Es decir, buscar la forma de que el concepto es el mismo. El tema es buscar la forma de que lo más fácil posible identifiquemos los sectores que están produciendo poco, los que están produciendo mucho y tomemos las medidas correctivas. Varias personas te dicen eso, ¿no? No invierten porque no ven ni siquiera el problema y tampoco el beneficio de hacer la inversión. Entonces, a eso apunta, digamos, el modelo apunta a eso, ¿no? A que rápidamente lo puedas ver con tu asesor y decir, bueno, acá vamos a hacer esta inversión que vale 1 millón de pesos en agua porque vamos a ganar 1,5 millones de pesos en kilo de carne en el primer verano y va a quedar 10 años la inversión. Listo, hago el análisis y digo, esto es lo que yo puedo ganar en estos 3 lotes por mejora de agua. Y bueno, y favorecer a que se hagan las mejoras, ¿no es cierto? Lo que vemos que si digamos, en todas las pasturas que vamos teniendo con alta limpieza, digamos, y con potencial agrícola, tenemos el costo de oportunidad de producción de grano, eso es una realidad y lo tenemos que saber. Si no estamos súper competitivos produciendo bien la carne en los lotes, y hacer siempre la similitud, ¿viste? Ayer me preguntaron, che, ¿lo dividimos en 4 lotes de 30 o dejamos 2 de 60? Le digo, bueno, ¿vos sembrarías el maíz que va a dar 100 quintales o vas a sembrar el maíz que va a dar 80? No, voy a sembrar el de 100. Bueno, lo vamos a dividir en 4 lotes de 15. Y eso que me quedó corto, porque si le pregunto al Pocho, te dice 60 lotes de 1 hectárea, ¿no es cierto? Pero bueno, ponele que no vayamos a weed, siembra variable y el fanatismo, pero sí, che, hagamos las cosas bien y tenemos que verlo. Entonces la propuesta es diagnóstico, un buen diagnóstico, ver dónde estamos produciendo la carne, hacer mejores análisis, porque ver la potencia. O sea, si yo ya tengo un lote que me produjo 200 kilos de carne, ya son $300. No es tan distante. Si tengo un lote que produjo 400 kilos de carne, que lo tenemos, ya son $600. Obviamente en la relación de precio y años normales de lluvia, lo mismo seguimos abajo de un esquema agrícola, pero digamos ya tiene un para qué dejarlo, tiene un para qué complementar. Si la productividad es 160 kilos de carne o 100 kilos de carne y eso es culpa de que tenemos campo ocioso y no está la infraestructura hecha, y bueno, cuando vienen y hacen la agricultura para agricultura, y sí la hacen bien, ¿no es cierto? Se limpia todo, se deja todo bien prolijo y se analiza por hectárea limpia. Otro tema, el engaño de las cargas. ¿Cómo estimamos cargas si no sabemos que en función de cuántas hectáreas de pasturas reales tenemos? Ese campo se maneja desde el 85, son 40 años. 36, 34 años y nunca supimos cuánta hectárea de pastura tenía en serio. Entonces, ¿qué ajuste de carga vas a hacer si no sabes ni cuánta hectárea de pastura tenés? Y el riesgo no en función de la carga por hectárea, la función de la hectárea de la carga en función de la materia seca digestible o cosechable que vos tenés, no es neta por hectárea. Entonces podés estar con una vaca cada 6 hectáreas en un campo y un peligro, o podés estar en una vaca por hectárea en otro campo y que sea bastante más seguro, ¿no? Bueno, a esa es el combo de conceptos que disculpen que los mareé y espero que no haya sido muy confuso, pero el desafío, ¿no? Y la propuesta y el desafío y lo de, bueno, los chicos de
de seguimiento apunta a lo mismo, de que tenemos que profesionalizar la ganadería, eso que decíamos, ¿no? O evolucionamos o morimos. Es así, tenemos que meter las pilas para hacer la ganadería bien. Tuve casos de productores que me dijeron, me avergüenza la ganadería que hago cuando la comparo con mi agricultura. Frase tremenda. Si vas a hacer agricultura, hacela bien. Y yo lo miro y le digo que si vas a hacer ganadería, ¿la vas a hacer mal? ¿Cuál es el análisis? O sea, si vas a hacer ganadería, hacela bien también. ¿Por qué vamos a hacer una cosa bien y una cosa mal? Mismo productor, no dos productores diferentes. Entonces ahí creo que está la brecha, el cambio de paradigma y poner de todo lo que haya que poner y trabajar al mismo nivel que trabajamos con la agricultura. Bueno, no va a ser el mismo nivel, pero fíjense que la ambientación está, el mapa de cosecha está. O sea, hay mapa de cosecha. De una u otra manera, lote, ¿sabes cuánto produce cada lote? Ahora, ¿qué haces con ese dato? Mercedes y Osvaldo plantearon, este lote produce 180 kilos, este lote produce 120. Ah, mira vos. Y yo te digo, este lote produce 18 quintales de soja y este otro 45, y están mañana en el lote caminando viendo qué pasa. Y llamando al ingeniero para matarlo y al aplicador para pegarle un tiro en la cabeza. Es así. Hagamos lo mismo en la ganadería. Diego, no, pero ahora hablaremos con las preguntas, porque la verdad que digo, eso fue súper explicativo, pero para ahondar un poquito más en algunas cosas. O sea, de acuerdo a la experiencia, lo que estás recorriendo vos, o sea, del potencial que nos mostraste ahí, ese gráfico entre lo que se produce y el potencial. O sea, de los ambientes que vos manejás más en Santiago, en las regiones de Chaco santiagueño, ¿cuánto estimás que estamos, o sea, del potencial en producción? O sea, un campo promedio o los casos que estás viendo vos. No, es muy surtido porque, digamos, nosotros estamos relevando más o menos unas 200.000 hectáreas. Y dentro de eso tenés casos de campos que están muy bien desarrollados, realmente arrancaron con planteos mucho por intuición, porque en realidad ni los técnicos sabíamos, te preguntan bien y te apuran un poco y no sabemos de cuánto hacer los tamaños, pero las preguntas que estamos tratando de responder son las que hacemos siempre. Te dice, bueno, ¿cuánto puedo llegar a mejorar si invierto acá? Estoy produciendo 100 kilos de carne, 150 kilos de carne. ¿Cuánto puedo llegar? Porque ¿para qué voy a meter guita en algo que no me responde? Y ahí tenemos márgenes no sé, viste, los combinados nos dan mucho más también. Por ahí en cobertura hay campos que le falta un 30%, pero tienen problemas de aguada. ¿Me entendés? No es raro que encontré siempre alguna área de mejora ahí. Y si no tuvieras casi área de mejora, bueno, también lo puedes seguir mejorando porque empezás el manejo del pocho, empezás el manejo de la chilca, un meliloto, o sea, siempre tenés para mejorar. ¿Y dónde arrancar? Lo mejor, tuvimos ayer viendo un campo y empezamos a pensar hacer toda la fibra en las zonas lejos del agua, en un campo alquilado que no le va a hacer las inversiones. Bueno, por lo menos le hacemos el cultivo anual y picamos para el feedlot la fibra ahí. O el gatón del fondo, ¿viste? Lo limpia para picar y no enrollar porque no lo estás comiendo. O sea, creo que hay 1000 conclusiones. O este lote lo paso a agricultura. Este lote de Texas lo paso a agricultura. No sé, la cantidad del margen de mejora es imposible de estandarizar. Estamos pensando hacer algunos, por ejemplo, de las hectáreas que se analizaron, poner un umbral y decir, bueno, no sé, el promedio dio esto, pero tampoco sería tan eficiente porque para que vos te sientas bien que estás arriba del promedio, capaz que te seguís mal, ¿no? Pero sí, hay de 50%, no menos del 50% de mejora, no menos, y hasta el 300, 350%. Y los campos que supuestamente son los del grupo y los que conozco yo, que más o menos no hemos hecho ningún salvaje que no tenga nada controlado ni nada, ¿no? O sea, sí es fuerte la mejora que hay. Bueno, Diego, otra cosa que, bueno, nosotros ya nos venimos reuniendo para organizar esta jornada, pero una de las cosas que comentaste el otro día, para levantar y recalcarlo, es, por ahí, digo, lo que se pierde y lo que uno gasta, ¿no? En suplementación, en confección de forraje. ¿Querés comentar un poco el comentario lo que nos contaste el otro día, que digo, es un poco en función de lo que estuvimos viendo? Claro, está re bueno. El análisis digamos, nosotros creo que el problema que tenemos es que nos desviamos en discusiones que nos sacan de foco. Entonces nos ponemos a ver si el picado, ponerle caro o barato. Y tenés que ver qué diagnóstico tenés. Si vos estás reemplazando 300.000 raciones que podrías haber hecho con pastura, con una inversión que se amortiza en 20 años, y esas 3.000 raciones las vas a aportar con silo, que te cuesta
14 pesos o 12, no, sacamos 10 pesos el kilo de materia seca de silo de maíz con el costo de oportunidad de grano hoy, ¿me entendés? La va a reemplazar con ese maíz que va a picar de grano, de que podría haber sido grano, la va a reemplazar para darle de comer a la vaca fibra, y la verdad que el análisis es bastante nefasto, ¿me entendés? Te conviene 1000 veces más producir la carne con el pasto. Ahora, si vos ya tenés un sistema muy bueno, muy productivo, con la pastura limpia, tenés tu análisis de carga y decís, che, yo necesito tener reserva para poder aprovechar bien el pasto que estoy produciendo y tengo que gastar 1 millón de kilos de silo para poder y guardarlo para poder estabilizar la carga, a mí me parece recontra válido, y los modelos que han hecho y que hizo José y todos los análisis que hicimos nos daban muy bien, no por un análisis de costos, sino por un análisis de aumento de productividad. O sea, si vos pasás de producir 200 kilos a 300 porque tenés un respaldo de un silo, eso es re barato, porque tenés 7, 8 años que producís más y uno que te come el costo, digamos. Entonces lo que yo trato es de no dejarlos reemplazar pasto con silo. No hacer ganadería en lotes que tengan costo de oportunidad agrícola. Pero bueno, digamos, trato de hacer la ganadería en donde tengo que hacerla bien, porque no tengo costo de oportunidad de la tierra. Y si necesito, ponerle, tengo uno que compra ternero en La Pampa, compra ternero livianito y necesita los verdeos, porque para su manejo, los corrales es un problema, todo. Bueno, si necesita destinar 50 o 100 hectáreas, 150 hectáreas de verdeo, si necesitas 150 hectáreas de centeno para recrear los terneros livianos, lo hace. No es que te va a estar martirizando. Y cuando necesitas grano húmedo para terminar un novillo que metió 150 kilos barato a pasto, también cosechalo, ponele el costo de producción y hacer tu engorde. No es que no usar insumo agrícola. Lo que estoy diciendo es usarlo estratégicamente. ¿Está bien? O sea, usarlo por usarlo, sin analizar el costo, sin analizar el costo de oportunidad y reemplazando pasto que yo podría haber hecho barato, no. Diego, el caso que vimos es bien de sistemas de megatérmicas con selectivo y demás, pero digo, también en nuestra zona tenemos, bueno, hay también gente conectada desde zonas donde los lotes son limpios, donde intervienen con la agricultura. ¿Cómo extrapolás, o sea, esto que nos presentaste, viste, a esos ambientes? Y si los campos están limpios, es muy probable que un sistema de ajuste como plantearon Mercedes y Osvaldo ande mejor, porque vos o sea, podés hacer fácilmente mediciones. Los campos que son muy heterogéneos, la medición te pierde, porque lo que aumenta de precisión en la medición la perdés en la cantidad de puntos de muestreo. Si vos tenés 15.800 hectáreas y vas a medir materia seca en un punto, estás muerto, porque te va a pasar 15 días tomando muestra y va a tener alta precisión en la muestra, pero baja precisión en el campo. Porque ¿qué podés muestrar en 15 días en el mangrullo? Vos mediste materia seca en el mangrullo. Entonces, el objetivo es ¿qué estás haciendo? Y si vos tenés un potrero de 15 hectáreas y es mucho más eficiente, o sea, cuando ya estás hilando fino, tenés que ir a la medición y hacer un laburo con el seguimiento. Yo creo que el valor agregado de esto es la escalabilidad, trabajar en un ambiente mucho más complejo, campos más grandes, y bueno, eso, ¿no es cierto? No sé pero si digo, la ambientación, pero digo, la ambientación va a tener otras características, pero digo, se puede hacer igual. O sea, sí, siempre ambienta. Tengo casos, fotos, o sea, el píxel es muy bueno. Si vos tenés un hueco, por ejemplo, con un lote manchoneado con bajo salitroso, te salen los manchones de peladales, o sea, y vos sabés exactamente cuánta hectárea de pastura tenés. Y si fueran situaciones complicadas de ambiente, puede ser. Ahora, si tenés una tabla de pastura, yo creo que te conviene ir más a algo parecido al seguimiento, digamos, hacerlo. Ya tenés vos tu lote y sabés cuánta hectárea de pastura tenés. Si tenés algo overo, puede ser también, porque ahí podés escalar en distintos niveles. Por ejemplo, a ver, para que te muestro uno que tiene bajo salitroso, a ver si... Digo, te voy, mientras que te vas conectando, digo, la distancia al agua, todo es extrapolable más allá del ambiente y cómo impacta. Y exacto. Bueno, podés, o sea, ver lo que estuviste viendo recién, o sea, más allá de donde sea. Bueno, pero de nuevo, también, por ejemplo, si es un campo bastante limpio y chico, vos las aguadas las podés hacer con un aro y capaz, ahora cuando empezás a tener algo más heterogéneo y la verdad que, es más, se puede seguir acomplejando porque vos podés solapar, por ejemplo, no es lo mismo que la vaca camine 500 metros en subida
que 500 metros plano. No es lo mismo que camine 500 metros en una capa arbustizada que camine 500 metros en una chacra. Entonces todo eso vamos a tratar de seguir apilando y mejorando la info. Estará ahí para hacer 1000 cosas. Mapas de optimización de aguada, ponerle, nosotros vamos con el esquema recto y en realidad capaz que el mapa de optimización de aguada lleva el caño para que tenga más presión, lo lleva por el bajo y la pone en un lugar donde hay realmente mucha producción de pasto porque es un bajo, y por ahí la ponemos en el medio y capaz que nos quede el pasto más lejos, ¿viste? O sea, hay mucho para que se podría diseñar y mejorar. Lo vamos a tratar de seguir haciendo porque realmente es muy simple. Cuando vos vas a seguir acumulando capas, sacar info y está bueno. Yo levanto acá, sí, bueno, dale. No sé si vale la pena, es más de lo mismo. Otro campo que tiene a lo mejor problemas de sal y empezar a ver dónde están los pastizales naturales. Por ejemplo, tenemos, bueno, lo muestro, si ya que lo van de tanto. A ver. Si lo tenés ahí, si no, vamos hablando y lo tengo de más. Ahí voy, Dale. Ahí vamos levantando acá también algunas preguntas del chat para preguntarle a Diego. En este campo, por ejemplo, todo lo que es curva de nivel me marca todos los bajos salitrosos. ¿Se está viendo, no? El PPT. Sí. Ahí lo sacaste justo. ¿Ahí? Sí. Sí, Diego. Acá, por ejemplo, todo este bajo, esta zona tiene salitre en los bajos. Y acá, por ejemplo, nos fue muy valioso en la ambientación. Fíjense los lugares, los peladales, estos oscuros, son cero producción. Y después están rodeados de un lugar con pasto natural o chilca muy flojo, y después recién los parches con pastura. Con lo cual vos acá tenés, relevás este lote y le ponés al lote y te dice, vos acá tenés 58 hectáreas y media de pasto. Y vos pensabas que tenías 130, por decirte. Tenés 58,3 hectáreas de pasto bueno, tenés 50 hectáreas de pasto flojo, tanto de natural y tanto pelado. El problema de no hacer este tipo de relevamiento es la oblicuidad, que lo hablaba Pedro Fernández el otro día. Nosotros vemos los lotes de las chatas y los lotes parecen tabla. Y cuando mira de arriba, que es lo que mira Mer de hace varios años, lo que estamos mirando acá, es romper esa oblicuidad y verlos de arriba. Entonces vos ya tenés que... Bueno, es nuestro mapa de rendimiento. Más de eso ya no hay. Buenísimo, Diego. Mira, ahí te levanto algunas preguntas de lo que está en el chat. Preguntaban cómo, cuando hablabas antes de las raciones, cómo calculan las raciones, ¿en base a qué? No, ahí tenemos un problema tremendo con el tema de los bebés. No sé cómo vamos a... O sea, esto realmente tiene un input, tiene un ajuste muy bueno y un input muy bajo. Es solamente lote, aguada y NDVI. Es realmente muy simple hacerlo. El grado de ajuste, ¿en qué consiste? Que lo que viste en realidad no son raciones, no viste raciones. La ración implica los kilos de materia seca producidos que a su vez se ven afectados por la cosecha. Entonces, cuando miramos los campos de arriba, están afectados por el pastoreo que está sucediendo, con lo cual si hicieras, por ejemplo, si haces un pastoreo, agarrás 3 lotes y los pelás durante todo el verano, aparecen como lotes que son de pastura mala y era una pastura buena. Al no tener la info de pastoreo, empeora la calidad de la imagen, ¿no? Si vos lo comiste el campo completo con 1 o 2 pastoreos, por ejemplo, la foto de la clasificación es impecable. ¿Y qué pasa? El lote que comiste 2 o 3 veces, a su vez vos le mejorás la eficiencia de cosecha cantidad. No mueve mucho la aguja en lo que es producción de materia seca. Sabemos que es así. De hecho, de última lo perjudica, pero no aumentás la producción de materia seca producida por el lote, pero sí la eficiencia de la materia seca cosechada, con lo cual el concepto de ración ya implica eficiencia de cosecha y no es lo mismo un modelo donde tuviste 2 o 3 pastoreos, o lo pastoreaste en octubre con un pastoreo o lo pastoreaste 3 veces en verano. Entonces la producción, eso que analizan Osvaldo y Mercedes en un lote, y dicen este lote produjo 280 kilos, se pastoreó rotativo en verano y sacó esa cantidad de raciones, pero después tenés otro
que se comen un pastoreo en octubre y bueno, o sea, sí, pero tenés que hacer todo el ajuste global, con lo cual ahí necesitaríamos todo el input de carga y de pastoreo día por día de los lotes. Con eso ya se puede hacer una buena estimación de raciones. Si no no son raciones para que entendamos, porque si nos ponemos a hablar de kilo de materia seca, el problema es peor, digamos. En realidad es real, pero es peor porque no lo entendés. En cambio, cuando vos decís, bueno, este campo produjo 700.000 raciones, voy a hacer dividido 365 y te dice, son 2.000 vacas que te entran, 2.000 EB. ¿Qué termina pasando? Vos decís, 2.000 EB son 4.000 terneros y no te entran 4.000 terneros, te entran más porque en realidad la eficiencia de cosecha que vamos teniendo con la recría es mejor que con la cría. Y no es una cuestión de EB, es una cuestión de pastoreo. Entonces, ahí tengo un biribiri, porque estamos o sea, el pastoreo nos está afectando, no tenemos ese input, lo necesitamos cargar, ahora estamos armando toda la base para hacer todo el input de pastoreo y mejorar, pero es un lío. Y a eso le falta la productividad individual, porque si la producción individual fue de 400 gramos, 300 o 500, ahí es donde recién yo saco la producción de carne, que es lo que midió Osvaldo. Entonces, y eso es de cada campo, porque si el vago tiene un índice de preña del 70%, los kilos los cosecha, suponete, están los kilos los cosecha, pero no produce los kilos de carne, teóricos. Entonces, sí o sí necesitamos el modelo ganadero para decir, ese lote rindió 78 kilos y este lote rindió 180. Pero la idea es hacerlo a nivel campo, porque vos cuando lo haces a nivel lote, bueno, tenés que hacerlo todos los años para ese lote y encima estás sesgando el uso de ese lote con respecto al otro. No sé si se entendió ahí, pero es un lío. Es como si yo te dijera, todo el maíz tuyo rindió 100 quintales, pero a este lo coseché en junio cuando correspondía y a este el otro lo coseché en diciembre. Bueno, pero el lote no tiene culpa si rendía 100 quintales. O sea, mandá 2 máquinas y cosecharlo los 2 en junio. O sea, no puedo cosechar uno en verde, 3 pastoreos y compararlo con uno que tuvo un pastoreo. O sea, ahí tenemos un problema que lo tenemos que resolver, porque si no vamos a tomar malas decisiones, digamos, ¿no? Bueno, Diego, muchas gracias. La verdad que clarísimo. Yo creo, o sea, de lo que estuvimos hablando, digo, más allá de la tecnología o las herramientas que por ahí uno se enfoca, que la herramienta es, como vos decías, es una forma de trabajo, es pensar los sistemas diferentes, por dónde están pasando la eficiencia. Uno puede poner caravana electrónica, seguimiento satelital, todo, pero si no le da bola, digo, y seguir trabajando igual que antes, no genera nada. Entonces creo que está muy bueno el enfoque que está haciendo de dónde están las brechas, de apuntarle a esas brechas, de ir levantando la vara, ¿no? que lo venimos hablando desde la mesa. No sé si hay alguna pregunta más, si no, bueno, vamos dando un poco el cierre. Valen, vos que estás siguiendo el chat, ¿hay algo más? A ver, no, comentarios nada más, y felicitaciones a Diego también. Yo creo que desde la mesa lo que buscamos con estas jornadas es que se vaya prendiendo el bichito, digamos, generar interrogantes o inquietudes o dudas para después salir a buscar, a mirar para adentro en su campo y ver qué se puede hacer para ser un poquito mejor cada día. Así que, bueno, agradecerle a Mer, al equipo de Comisión de Ganadería de ACREA, a Dieguito y a todos los miembros que participaron, como lo dije al principio. Bueno, ustedes, Fran, Osvaldo, son los que se ponen al hombro estas jornadas y nuevamente a los sponsors que nos acompañaron. Así que de mi parte, nada más. No sé si querés cerrar vos, Fran, Osvaldo. Dale. Yo, o sea, primero un par de cosas. Bueno, en la jornada estuvimos con 130 participantes, casi llegamos a 140 ahí en algún momento. Así que muy agradecidos por la participación de todos. Esperemos haber sido de utilidad. Como dijo Valen, estos son disparadores porque en poquito tiempo no podemos abarcar muchos temas, pero sí dejar
eso, ser el catalizador, ponerle chispita para que suceda el cambio en cada uno, que cada uno se empiece a preguntar cómo hacerlo, y bueno, ¿y cómo lo hizo el otro? Yo lo puedo hacer en mi campo, y empezar a cuestionarse. Como siempre hacemos en CREA, o sea, digo, más allá de tener la verdad, es generar el intercambio y que cada uno pueda ver qué están haciendo los demás. Y es lo que tratamos de hacer con casos concretos, más allá de lo teórico, mostrar en qué se está aplicando las cosas. Esto es parte de nuestro plan de trabajo de la mesa, que termina ahora en julio, y después elaboramos un nuevo plan de trabajo, por lo cual también invito a todos los miembros de Córdoba Norte a participar y canalizar sus inquietudes a través de los representantes de la mesa, para que después eso se vea reflejado en el nuevo plan. Y con respecto a la jornada o a lo que vimos, un poco, bueno, Diego ya lo comentó, pero el título ese que le habíamos puesto de evolucionamos o nos extinguimos, es así, o sea, la agricultura ya hizo el salto, y hoy, digo, en cualquier lado no hay mucha brecha, o sea, sí hay, pero digo, es mucho más chica cómo trabajan los agricultores, pero la ganadería todavía sigue siendo, me parece, abismal, y bueno, por eso la pregunta que le hicimos a Diego. Entonces, cuando pensamos esta jornada de forraje, no era, o sea, hablar de pastura, ¿viste? O lo que produce tal, o las características de tal megatérmica o tal templada o esto, porque eso medio que ya lo sabemos todo, no hay mucho por ese lado, sino por este lado, ¿no? De ver cómo lo aprovechamos más, de cómo se eficientizan los recursos, cómo eso nos produce más impacto en la empresa. Entonces creemos que estamos marcando, o sea, estamos viviendo como un antes y un después en la ganadería, que por ahí la agricultura ya lo vivió hace un tiempo, y la invitación es a que sigamos trabajando en esta línea, que le pongamos pilas de la mesa, que se sumen todos los productores, CREA y no CREA, y que, digo, así como la región norte de Córdoba tuvo el cambio, y bueno, y Rodrigo Bosch, nuestro coordinador, que hoy ahora no está participando, pero fue también uno de los impulsores de esto del seguimiento forrajero, él comenta, o sea, digo, cómo fue el cambio del maíz tardí, de las bajas densidades en el norte de Córdoba, que fue un antes y un después, la adaptación en los sistemas. Pero esto es parte de lo que estamos adaptando nuestra ganadería a lo que nos toca, digo, a nosotros en el norte de Córdoba, ¿no? Pero digo, si nosotros de acá 20, 30 años o antes, sería mejor, digo, servimos para meter ese granito de arena y generar el cambio, o sea, desde ya que el objetivo está cumplido, ¿no? Así que bueno, o sea, nada más, solamente invitarlos a seguir participando. Nuestra próxima jornada va a ser de industria, va a ser eso, como, o sea, el último paso de la ganadería, la parte de industria y comercialización y la carne propiamente dicha. Así que bueno, ya lo vamos a estar comunicando por las redes, por los grupos y demás, para invitarlos. Y bueno, y a los miembros, seguirlos invitando a las jornadas de la mesa de ronda de novedades, al plan de trabajo, que también lo vamos a estar comunicando. Muchas gracias a todos, Osvaldo, Mer, Diego, a Rodrigo, a Vivi, que es nuestra secretaria zonal, que nos ayudó con todo lo que es flyer, difusión, con el sponsoreo, con la organización de esta jornada, con el Zoom, que nos ayudó ahí a bloquear a los que se metían para boicotear la jornada, a los sponsors, a Sincor, a La Huella, a Franco Peralta y a las universidades, a la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Católica de Córdoba, que siempre nos apoyan en todas las acciones. Ahí, bueno, esto queda grabado, va a quedar cargado en la página, para los que no lo pudieron ver o para los que lo van a querer ver después. Así que, bueno, si no hay nada más, muchas gracias a todos y nos vemos en los próximos eventos. Chao, chao, hasta luego. Chao, gracias a todos. Chao, Gracias. Felicitaciones. Muy bueno, felicitaciones.